Alberto Cerezuela es un escritor almeriense y fundador de la editorial Círculo Rojo. Es un nombre que resuena con fuerza en el mundo literario, no solo por su prolífica obra, sino también por su incansable pasión por dar voz a nuevos talentos. Su legado va más allá de sus propias novelas, especialmente aquellas que nos sumergen en los oscuros y fascinantes universos del misterio. A través de su pluma, Cerezuela ha sido capaz de tejer relatos que desafían los límites de la mente humana, jugando con las sombras y los enigmas que tanto nos intrigan. Desde joven mostró su interés por la literatura, especialmente en géneros relacionados con lo enigmático y lo sobrenatural, influenciado por autores como Sherlock Holmes, Agatha Christie y Stephen King. Licenciado en Humanidades en 2008, publicó su primer libro, Enigmas y Leyendas de Almería, que explicaba los misterios de su tierra natal. Este trabajo, junto con su continuación, La cara oculta de Almería, tuvo un impacto significativo en la provincia, consolidándolo como un referente en el ámbito del misterio a nivel nacional. Además de su faceta como escritor, Cerezuela fundó en 2008 la editorial Círculo Rojo con el objetivo de democratizar el mundo de la edición y dar oportunidad a autores noveles. La editorial ha crecido notablemente, publicando más de 3.000 títulos al año y abarcando diversos géneros literarios. Entre sus obras destacan también El refugio de los invisibles en 2019, una novela que combina elementos de suspenso y misterio, y El juramento de sal en 2021, que profundiza en enigmas históricos y secretos ocultos. La pasión de Alberto Cerezuela por los misterios y su compromiso con la literatura continúan siendo evidentes en su labor como escritor y editor, contribuyendo al enriquecimiento del panorama literario de España y del mundo. Qué raro se siente estar aquí sentada al otro lado del sillón, ese sillón que muchas veces ya hemos visto en Almería Televisión, en donde nuestro protagonista de hoy invita a escritores, a gente del deporte, de la cultura, de la poesía, a hablar de su historia. Pero hoy él está al otro lado porque su historia, sin lugar a dudas, es fascinante, como han visto al inicio de este espacio. En Almería para el Mundo, Alberto Cerezuela, increíble, no lo puedo creer que esté aquí. ¿Cómo estás? Encantado de que estéis visitando mis instalaciones, Círculo Rojo, este ya simbólico Chester, donde hacemos las entrevistas, así que es vuestra casa. Un placer que estéis aquí. Bueno, tu historia, sin lugar a dudas, es una historia fascinante, porque yo recuerdo cuando te conocí como en el 2006, 2007, en Alamilla Televisión por aquel entonces, que llegaste con tu libro de los misterios y enigmas de Almería. Y nos encantó a todos, pero claro, estabas buscando esa oportunidad para que te dieran a conocer. Finalmente lo conseguiste, ¿no? Sí, mira, la historia es muy curiosa, es muy simbólica, también por todo lo que conlleva. Yo en 2007 me puse a escribir un libro sobre misterios de Almería. Bueno, realmente lo que me puse fue a documentarme, porque a mí siempre me han gustado estos temas, y sabía que en Almería, en nuestra tierra, había algunas historias, yo había visto en programas de televisión, había leído en algunas publicaciones, y quise investigarlas por mí mismo, para satisfacer mi curiosidad, para saber, oye, pues esto es verdad, que ocurrió, a poder hablar con la gente. Y ya cuando me vi que tenía un material suficiente, porque a medida que iba en busca de una historia me salía otra, o la historia no era así, o había más detalles, y yo me vi con una cantidad de material que dije, quizá esto se pueda publicar en forma de libro. Escribí aquel libro sobre misterios de Almería, intenté que me lo publicaran. Hice pues lo que cualquier persona haría, ir a las editoriales. A golpear puertas. Exactamente. Y no se abrió ninguna. Ninguna se abrió. Incluso algunas, las pocas que se abrieron fueron incluso groseras. Eso no vale, ese libro... Dedícate a otra cosa. Sí, te va a buscar problemas porque son temas muy delicados, va a enfadar a la gente, a ver si te crees que esto solo se te ha ocurrido a ti cuando no se ha hecho antes porque no tiene interés. Y yo pues dije, tiene que salir.
de una forma u otra tiene que salir. Ujú. Así que pensé en hacerlo yo mismo. Entonces, por medio de mi hermana, que es filóloga, me corrigió el libro, hicimos una maquetación ahí como pudimos, una portada como pudimos, fui a la imprenta y saqué 400 ejemplares de aquel primer... Yo no me quedo con esa, yo saco mi libro. Sí, y yo pensé, yo en aquel momento tenía un centro de estudios de clases particulares, Ujú. que era, yo trabajaba ahí, Sí. y yo dije, bueno, pues se lo venderé a mis alumnos, si no tiene éxito, o incluso en Navidad, pues se lo regalo. A la familia o al que sea. Claro. Hay muchos cumpleaños. Pues esos 400 ejemplares que hice se acabaron en 12 días. 12 días. Empezó a correrse la voz de hay un libro de misterios, la gente me lo pedía, las librerías empezaron a llamarme, los medios de comunicación empezaron a llamarme, y me vi envuelto en una vorágine que, pues, ya te digo, en 400 libros no era nada. 400 libros en 12 días, que eso es una locura. Increíble. Bueno, pues hice una nueva tirada, se volvió a vender rápidamente y durante ese año se vendieron 7.000 ejemplares. Que eso Es una barbaridad. Sí, sí. Porque estamos hablando solamente de Almería. Era un ¿Y en libro, cuánto vendías cada libro? eran 15 euros, 13 Bien, euros. ¿no? Sí, sí, claro. Y te salía, y en costo, ya hablando como Sí, empresario, sí, ¿no? sí. Costo-beneficio le ganaste algo. Claro, claro, porque a lo mejor me salían a 6, 7 euros cada uno. Pues ya imagínate. está. Empezaste. Claro, y ahí es muy buena pregunta esa, porque ahí me di cuenta de que esto podía ser un negocio para los escritores. Es decir, oye, pues tengo un libro, es mío porque yo no le cedí los derechos a nadie, me lo gestiono a mi manera y si va bien, pues hay un beneficio. Entonces por eso monté Círculo Rojo. Claro, era lo lógico, era lo que había que hacer en ese momento, decir, Claro. hay que... Y tengo de aquella época tengo Pero mucha... bueno, pero de ese libro hay una segunda parte, ¿no? Sí, no, y hay Que una, también fue exitoso. y una tercera. Bueno, sí. y de todas esas historias, Alberto, porque eran historias que tú le habías escuchado seguramente a tu familia, Claro. a tus abuelos. Sí. ¿Cuál es la más atractiva de todo el libro? Porque en los pueblos se cuentan unas cosas que uno dice, madre mía. Mira, ya que está muy de moda ahora el tema y es una entrevista muy sincera, te voy a contar algo. La historia de Conchita Robles y el asesinato en el Teatro Cervantes ahora está muy de moda. Sí, claro. Es que ya el fantasma dejó de ser fantasma para ser un personaje... Vale. Te voy a contar yo esa intrahistoria, porque Cuéntame. es muy interesante. La primera vez que se habla de Conchita Robles en un libro es en el mío, en 2008. Fui el primero que rescató esa historia. No la conocía nadie. Busqué, fui el primero que encontró una foto de ella. Investigué sobre su vida, hablé con familiares, me documenté en archivos, llegué al proceso judicial que hubo, todo. Fue una historia que me atrapó muchísimo porque me han pasado muchas... A mí no me ha pasado nunca nada relacionado con el misterio. ¿No? Ningún fenómeno extraño. ¡Qué raro! Es que, según parece, los que lo buscamos... No lo encuentran. Es el misterio que te encuentras a ti. Pero con este caso sí me han pasado muchas casualidades. Casualidades imposibles, situaciones muy extrañas que digo, bueno, pues es Conchita Robles que está aquí, que me está ayudando. Bueno, el caso es ¿Pero que... si había un fantasma o no? En ese teatro hay algo. Uno siente una vibra, ¿no? Llámalo energía, magia, por todo lo que ha pasado ahí, porque es un teatro muy antiguo que tiene muchas historias. No solo ha habido estas muertes. ¿Ha habido más? Claro, ha habido más. Pues tienes que escribir para que les hagan calles y les saquen... Hubo un tramoyista que se ahorcó, hubo un antiguo dueño que murió en extrañas circunstancias. Es un teatro marcado... Por el misterio. Sí, sí. Y además, pues toda la historia que encerrará ese lugar. En primer lugar, también está construido sobre un cementerio árabe. Anda, lo tiene todo. Sí. Ha vivido una guerra civil y hay un refugio de la guerra civil. Abajo. Claro, dentro del teatro. Tiene mucha historia el lugar. Yo creo que aquello se ha quedado impregnado de alguna manera y por eso se ve que ocurren fenómenos extraños. Cambio de temperatura, eso sí lo he vivido yo. Cambio de temperatura, te parece que alguien te está observando en algún... Totalmente. Sí. Y te decía lo de Conchita Robles porque yo llevé esta historia a Cuarto Milenio. Fue la primera vez que yo salí en Cuarto Milenio, se lo debo a Conchita Robles, sin duda. Luego hubo otro siguiente reportaje.
que era, muy pocas veces se ha puesto Almería en un reportaje a nivel nacional, en una televisión en 4, ¿no? O sea, creo que he conseguido con la figura, he conseguido contribuir a que la figura de Conchita Robles fuera tan conocida, sea ¿no? conocida. Me ha escrito gente de todo el mundo, desde que salió en Cuarto Milenio, de todo el mundo, proporcionándome información, proporcionándome más fotos. Yo tengo un archivo que no he sacado, de Conchita Robles, que no he sacado, espectacular, que el día que lo saque... Y ahora una pregunta, es que a mí me causó curiosidad cuando me presentaron, yo estuve en el estreno del documental, y yo digo, hombre, si era tan famosa, ¿por qué nadie había hablado tanto de ella sino hasta ahora? Si era tan famosa, como dicen, conocida actriz a nivel internacional, Concha Robles. No era tan famosa, no era tan famosa. Es verdad que pues, aquí en Almería llamaba mucho la atención de que una actriz almeriense pues, estuviera triunfando en Madrid, sí, pero tampoco es que fuera de las como más... todos los almerienses, eso es exageradísimo. Es verdad que fue una mujer importante, es verdad que estaba muy bien relacionada, en Madrid hizo muy buenas relaciones, es verdad que su marido, el que al final fue su verdugo, haciendo honor a su apellido, que se llamaba Carlos Verdugo, era un militar de alto rango y estaba muy bien relacionado, entonces pues, tenían acceso a gente muy importante. Y sobre todo es muy importante que fue una mujer que se separó en los años 20. Adelantada a su tiempo. Y aquello pues llamó mucho la atención. Pero efectivamente estaba absolutamente olvidada. Entonces, ahora que está... ¿De moda? Sí, yo me alegro desde la distancia. ¿No te han tenido en cuenta para nada? No, pero que yo lo agradezco. Yo lo agradezco porque tengo mucha documentación que a lo mejor se lo hubiera dado y bueno, mejor me la guardo para mí. Para sacar otro libro. ¿Quién sabe? La verdadera historia de Concha Robles. Pero es curioso porque ellos... yo conozco a algunos de los que están ahí metidos. Sí. Incluso hay un gran investigador, como es Manu Artero. Sí. Yo lo admiro porque sé que ha hecho una gran investigación. Luego veo otra gente ahí que no sé muy bien qué tiene que aportar. Digo desde fuera, sin haberlo visto. La persona que tiene que aportar a esto. Pero es curioso porque han intentado decir que ellos se alejan del tema de fantasmas. Sí. Y de tal y que cual. Cuando realmente esa fue la excusa para dar a conocer la historia. Pero es curioso porque han escrito a Cuarto Milenio ellos para ver si le hacen caso. Y nada. Digo, os queréis alejar de fantasmas y escribí a Cuarto Milenio, y a mí yo colaboro con ellos. ¿Esta gente qué es? Y tú me dicen, ¿cómo es que no estás tú en este reportaje? Entonces no es serio, ¿no? Digo, yo no lo he visto, no sé si es serio, bueno, no, pero no estoy. No, pero... La han querido hacer como adaptarlo a los tiempos que corren de la violencia de género y tal, que está muy bien la intención, sí. Pero luego sí que es verdad que había mucha expectativa. Yo normalmente no voy a mí no me sacan de mi estudio de televisión, salvo que sea una cosa muy especial. Para mí lo era, porque tenía una gran expectativa. Luego me fui un poco así como... con ganas de más. Yo ya te digo, yo conozco a Manu Artero, que, o sea, creo que la investigación histórica debe estar muy bien, porque no han investigado. Luego, como digo, veo gente que no sé muy bien qué puede aportar a la historia de Conchita Robles, y sobre todo, pues que yo me siento orgulloso de que si no llego yo a sacar aquella historia en 2008, pues a lo mejor seguiríamos sin saber quién era Conchita Saber Robles. Que hay algo raro en el teatro, pero poco más. Exacto. Yo recuerdo la primera vez que entré al teatro, sí sentí como ese cambio de temperatura que tú dices, porque estábamos grabando también un corto o una cosa así en el teatro, y ya, es que ¿qué? Un fantasma. Y yo, uy, ya está, hasta ahí supe la historia y sabía que era Concha Robles y tal, que había sido una actriz, que había muerto ahí, punto. Y hay una historia que no sé, bueno, entiendo que no, que en el documental no las han contado porque entiendo que ellos han querido alejar de todo lo paranormal, pero hay una historia muy bonita, entre comillas, de una chica que vino en 2000, un grupo de actrices que vinieron en 2015 a hacer una obra al teatro, y era una obra muy parecida a la que Conchita Robles tuvo que hacer en su momento. Y la actriz principal, cada vez que se subía al escenario, se mareaba, notaba náuseas, notaba incluso cómo le apretaban el pecho. Y el día de antes del estreno, soñó que estaba actuando en el Teatro Cervantes y que todas las personas que estaban allí estaban muertas. Madre mía. Ella no sabía la historia de Conchita Robles. Cuando se lo contaron, porque se lo contaron ese día, había que estrenar, y se la contaron y tal, ellas decidieron encerrarse en el camerino que supuestamente utilizó Conchita Robles, le hicieron una especie de ritual, hablaron con ella, le pidieron permiso para que... todo saliera bien. Sí.
todo salió estupendamente bien y lo más curioso es que la actriz principal, esa que se sentía tan mal, me contó que ella era una mujer maltratada, había sido maltratada, su marido no quería que se subiera a un escenario, igual que Conchita Robles, y esta era la primera vez después de separarse que se subía a un escenario. O sea, me parece muy curioso. simbólico. Por eso digo, aquí hay una magia especial Sí, en ese lugar. sí. ¿Creamos más en estas cosas o no? Yo sí creo completamente en eso y bueno, me han contado, por ejemplo, en misterios de Pechina o de Sacamantecas de Gado. Claro. Esas historias que uno dice, ¿sí serán ciertas o no serán ciertas? De la, ¿cómo se llama? La reina árabe de Pechina. Sí. ¿Tú qué crees? ¿Que son o que no son? Hay de todo. Hay mucha. Ten en cuenta que la leyenda, lo que es una leyenda pura y dura, es una historia que alguien ha contado con alguna intención. Claro. O para aléjate de este sitio, no pases por aquí, porque a lo mejor estoy haciendo cosas que no quiero que veas. Eso pasa mucho en los pueblos, Sí, ¿no? Es claro. que en tal calle sale un fantasma. Pues muchas veces pasaba, que es verdad que salía alguien encapuchado, pero porque no querían que le vieran lo que... ¿A quién iba a visitar? Exactamente, por ejemplo. No, es que hay una cueva allí a las afueras del pueblo donde aparece el espíritu de no sé quién. A lo mejor no quieren que vayas a ese sitio, a esa cueva. Y cuando tú empiezas a investigar todas esas cosas paranormales de Almería, te encuentras con ese rechazo de la gente, oye, por ahí no te metas, bueno, aparte de cuando quisiste publicar el libro, pero cuando estabas haciendo el proceso de investigación. Sí, me ha pasado varias veces. Me ha pasado en distintos ámbitos. Mira, una vez, porque yo en mis libros, no es que hable solamente de fantasmas, también hablo de misterios de la historia, de etapas. Por ejemplo, me han pasado dos cosas. Bueno, me han pasado muchas, pero dos más importantes. En Mojácar estuve tras la pista de un nazi que me dijeron que un alto cargo de la SS estaba allí. Sí, cuando acabó todo aquello, vino a Mojácar, se compró una casita y tenía su granja allí. Era un señor ya, pues, imagínate, de 90 años, ¿sabes? Pero que él, con otro nombre, él se había identificado de otra forma y que pues, era un vecino normal y tal. Entonces, pues yo llego allí, doy con él y me digo, mira, que quiero hacer una entrevista. Y bueno, ¿y a mí por qué? Si yo mi vida no es interesante. No, pues quizás sí, todo el mundo tiene algo que contar. Entonces, le tiré un poco de la lengua y cuando vio que yo sabía, me dijo que me fuera. Me dijo, vete. Vale, ya está. Bueno, me fui. Bueno, ya está, me fui. Y a los 3 o 4 días recibo una llamada al número oculto y me dicen que sea la última vez que voy preguntando por esos temas por allí. ¡Qué miedo! O sea, que era verdad. Era verdad. Era verdad. Algo escondía. Y luego me pasó también... Y no averiguaste lo de Disney. Lo de Disney, también tengo mucha información de lo de Disney. Lo que pasa es que eso, si no se hace una prueba de ADN a alguien... Sí, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Me decía María del Mar Perceval, que hace poco la entrevisté aquí en este mismo formato. Me dice, eso se lo inventaron los de Mojácar. Eva, ay, se me va la cabeza. Era una época, en los años 60, en la que había que revitalizar Mojácar. Sí. Y el alcalde de la época, Jacinto Alarcón, que así se llamaba, pues se encontró con esta historia. O sea, vamos a dejarla en que no sabemos si es verdad o mentira, pero él se la encontró. Oye, pues al parecer Walt Disney es de aquí, y hay la historia de Isabel Zamora, que fue la mojaquera que se fue al principio en el año 1900 a Estados Unidos. Encontró que coincidían ciertas cosas, y él, sin saber si era cierto o no, es verdad que le dio mucho fomento. Claro. Y él pagó un reportaje en una revista de española de cine, en Primer Plano, que se llamaba. Pagó un reportaje con dinero del ayuntamiento. Claro. ¿Cómo más? Walt Disney es de Mojácar. Así lo aseguran la pitonisa y el cura. Se proyecta un parque de atracciones en Mojácar. Claro, era la forma de aprovechar. Despertó mucho interés. Pues todavía estamos hablando de eso. Claro. Y hace poco el presidente de la Diputación de Almería se hizo una foto con un mural que han hecho allí. Sí. Exacto. Yo creo que hay muchas coincidencias. Podría ser, ¿y por qué no? Sí. En Almería pasan tantas cosas y hay gente de tantas partes del mundo que a mí no me extrañaría nada. Sí. ¿Y qué me puedes contar de la Alcazaba? Bueno, la Alcazaba, como todo castillo... Tiene que tener un montón de historia. Ahí tenemos la leyenda de Galiana. Sí. Una princesa árabe, princesa mora, que se enamoró de un soldado cristiano
y pues una historia imposible, al final se entera el padre de ella, que era el rey de la época, y termina matando al chico. Y ella se quedó en uno de los torreones, se quedó encerrada ahí, su padre la encerró, y cuentan que aún hoy, algunas noches, se la suele ver todavía deambulando por esos torreones, buscando a su enamorado. El espíritu de Galiana. Sí. Sí. Bueno, y hay gente que lo buscará, supongo. Sí, y también sabes lo que buscan también por ahí, tesoros. Debe haber algo. Porque siempre, pues, en cualquier lugar donde han estado los árabes en esa época, pues siempre se hablaba de tesorillos escondidos. Hay rumores de que casas de la zona haciendo obras han encontrado pues, algún caldero con material de la época y tal. Entonces sí hay quien piensa que hay tesoros escondidos. Bueno, en España y en Europa en general, uno escarba e encuentra algo. De todo. Encuentra algo. ¿Y tú conoces la historia de las huacas? ¿Has escuchado hablar? No. Bueno, ¿quiénes son? Las huacas son como tesoros que dejan las personas que han fallecido, dejan como quien dice, me quito mis dientes de oro, los guardo y los dejo debajo de un árbol. Sí. ¿No? Eso pasa mucho en Sudamérica. Y hay gente que se dedica a buscar huacas el Jueves Santo, que es el día en que supuestamente esos espíritus salen, dejan señales de dónde están las huacas. Y son entierros que ellos dejan con sus joyas, sí. con sus recuerdos, con sus fotografías. Entonces, hay gente especializada en buscar las huacas. Sería interesantísima la historia de las huacas. Sí. De hecho, muchos grandes negocios en Sudamérica han prosperado porque han encontrado huacas, pero hay gente especializada, o sea, para que te encuentres una huaca, por ejemplo, dicen que puedes ir al lado de un arroyo y si el caballo, pues vas a caballo, ¿no? Y si el caballo no quiere pasar, es porque algo hay, o ves llamitas así como de fuego en un árbol, o bueno, en fin, o espantan en las casas. Y cuando los narcotraficantes en Colombia, esa historia que es reciente, ¿no? Sí. De los años 80 y 90, pues enterraban sus tesoros, o sea, sus fajos de dinero, sus dólares, en falsas paredes, en las casas. Y hay gente que va buscando huacas en las mansiones de Pablo Escobar, de Gacha, de todos estos. Averíguate esas historias porque dicen que aparecen también esos capos. Es una historia fascinante. No tan fascinante como la tuya, porque yo, de verdad, Alberto, digo yo, es increíble lo que este hombre, a través de que le hayan dicho que no, ha construido. Una editorial impresionante. Yo muchas veces pienso, digo, anda que si me llegan a decir que sí. No, pues no haces nada. Claro. No haces nada, dices, listo, me la publican y ahí termina. No estaríamos aquí. Y ellos ganan muchísimo dinero. Sí. O no, o lo mismo el libro no triunfó porque había que hacerlo así. El destino, ¿no? ¿Quién sabe? El destino. Y además, yo, que no es por vacilar ni nada por el estilo, pero yo he marcado el ritmo de la autoedición en España, porque antes no se hacía. 3.000 al año, ¿no? 3.000 al año. Entonces, la autoedición seguramente no sería como es ahora. Y ahora te han salido competidores, ¿no? Bueno, lo intentan, pero no. Hay una cosa con la que no se puede competir, que es con el trato humano y con la pasión. Y eso no se puede copiar, pero sí, nos intentan copiar todo, hasta los premios, nos lo han intentado copiar, la gala de premios que hacemos. Sí. Pero bueno, eso es porque estamos haciéndolo bien, ¿no? Sí, claro, si te copian es porque seguro lo estás haciendo bien. Si lo estuviera haciendo mal, no te copiarían. Seguro, eso no me cabe duda. ¿Y cómo, cuando empiezas con Círculo Rojo, creíste que ibas a llegar a este punto donde estás, que es un referente, y que sigues estando en un pueblito de Almería, porque estás en Roquetas, en Agua Dulce? Eso sí, las instalaciones son preciosas, pero claro, sigue siendo un pueblito. Es más dificultoso, por eso hay mucha gente que nos llama aquí y nos dice, bueno, que voy a visitar a Madrid. Y le decimos, no, en Madrid no estamos en... Estás haciendo patria en Almería. Sí, además yo soy muy almeriense y me gusta. Así que es complicado, pero yo cuando empecé con esto, lo que quería era, como yo lo pasé tan mal con mi libro que no me lo publicaba nadie, no quería que nadie viviera eso. Entonces, yo pienso que todos tenemos una historia que contar. Y que el mundo de la escritura no tiene por qué pertenecer a una élite de gente de las grandes editoriales tradicionales que digan, te publico a ti no, a ti sí, o a este famoso porque me interesa, pero a ti no. Que todo el mundo... yo lo que he querido es democratizar la autoedición, o sea, la edición. Que todo el mundo pudiera publicar un libro, lógicamente con unos filtros, que por eso está nuestro equipo, con unas revisiones, con unas correcciones, una valoración, todo. Nosotros rechazamos muchas obras, que parece que es que, bueno, pues... Venga, ala, no. Para nada, además tenemos un catálogo muy cuidado. Tenemos finalistas del Premio Planeta,
tenemos personajes interesantes. Ahora estamos haciendo un libro a Cristian Galvez, al presentador. Sí. Entonces, tenemos que cuidar nuestro catálogo Claro. para que haya de todo y gente que... Bueno, y publicar un libro contigo, bueno, ya sé que hay filtros, tienes un equipo aquí grandísimo de personas trabajando, pero por ejemplo, mi vecina Paquita, que va a contar su historia de vida porque su marido falleció y bueno, yo qué sé, una historia. Sí. ¿Y cómo hace? Te llama. Entonces, oye, señor Círculo Rojo, he escrito una historia maravillosa. Entonces, Sí. el autor la escribe, la envía, ustedes la corrigen. Nosotros la revisamos Ajá. y le decimos, sí la podemos publicar. ¿Es viable? O Paquita, quédate con tus recuerdos. Exacto. En tu diario. O incluso si es algo muy sensible, como puede ser la historia de Paquita y su familia, le decimos, te la hacemos, pero vamos a hacer 40, 50, 30 ejemplares para ti, para tu familia, que se los regales y tal, pero no se puede comercializar. Eso también lo hacemos. ¿Y quién corre con esos gastos? El autor. Siempre el autor corre con los gastos, pero todos los beneficios son para el autor. Ah, ok. Todo. Entonces yo te doy mi obra, tú yo te cobro, me la organizas, sí, me la imprimes. Te la distribuyo si quieres, te hago servicios de marketing. ¿Y entonces qué ganas tú ahí? Mi trabajo es corregírtelo, diseñártelo, tal. O sea, la editorial cobra por organizar el libro, exacto, que sea vendible. Te damos servicios editoriales, por decirte de alguna manera. Pero ya el libro es tuyo. Tanto los derechos como los ejemplares que... Si es un bestseller ya... Es tuyo. Pues, es tuyo. A mí me interesa que estés contenta conmigo para que sigas publicándolo conmigo. Nosotros tenemos varios bestsellers. Tenemos un chico, Fran López Castillo, vive en Granada, que le ha vendido ya 60.000 ejemplares. Y eso no lo venden, te lo digo yo, eso no lo venden ni los grandes autores a nivel nacional. ¿No? Y él tiene ofertas de editoriales y tal. Y sigue contigo. Porque está ganando mucho más. Claro. Antes hacías tú la cuenta conmigo, pero si te sale un libro a 5 euros, 6 euros, y lo estás vendiendo a 15, 18, 20, y los derechos son tuyos, porque si tú publicas con una editorial convencional, tienes que ceder los derechos. Claro. A lo mejor se los cedes durante 10 años, y el libro no es tuyo. Entonces nosotros... ¿Y el proceso es muy largo, Alberto? Un par de meses. Ah, es rapidísimo. Sí. O sea, que como el sueño de la gente siempre es tirarse de volar en globo, yo qué sé, tirarse de un paracaídas, escribir un libro, pues sembrar un árbol. También se puede, en 2 o 3 meses se puede hacer perfectamente. Cumplir ese sueño. También depende un poco de la complejidad del proyecto. Hay libros más técnicos que requieren un trabajo de maquetación más amplio, y un poemario es muy sencillo de producir, entonces es más rápido, pero sí una media de 3 meses. ¿Círculo Rojo le da trabajo a cuánta gente? Pues aquí en oficina, en plantilla, estamos 23. Madre mía, la nómina. 20, sí, y los seguros sociales. Sobre todo eso. Estamos 23 personas en oficina y luego tenemos unos 50 personas que colaboran con nosotros de forma externa. Son freelance o profesionales que, bueno, pues que entre otros colaboran con nosotros. Y se ponen a leer, te hablo de correctores, lectores y también ilustradores. Hacemos muchos cuentos y los cuentos son más delicados y más trabajosos. Entonces tenemos aquí en plantilla una ilustradora, pero a veces no puede con todos los proyectos. Claro. Yo he tenido la oportunidad de asistir, aquí lo hemos visto en Almería Televisión, a la gala del Círculo Rojo. Yo me fui de España varios años y ya empezaba Círculo Rojo. Pero cuando he regresado y he visto lo que has formado, he dicho, Alberto Cerrezuela, es increíble lo que has logrado, el cariño de la gente, el respeto de todo el mundo. ¿Cómo lo llevas? Lo llevo con orgullo, porque detrás de todo eso hay mucho trabajo, mucho sacrificio, muchos problemas, muchos días sin dormir. Entonces, como una satisfacción tremenda de que la gente lo vea, lo agradezca, y sobre todo también de poder juntar aquí en Roquetas de Mar, pues esa gala tan importante, porque por aquí pasa gente y me dice, mira, pues yo he estado en los Goya y tampoco te creas que hay tanta diferencia. A mí porque yo no me dedico a organizar galas. Entonces, pues, es lo que te decía antes, cuando se hace algo con el cariño, con la pasión, intentando cuidar todos los detalles, al final sale bien. Y si somos el referente, los premios Círculo Rojo son el referente nacional, y ese día se para el mundo literario. Está pendiente de Almería, con lo que eso le trae a la ciudad de turismo, de vuelos, de la comida, todo. dinero. Es muy bueno para todos. Es muy bueno para todos. Sí, mira, vienen de fuera, normalmente, casi 500 escritores. Imagínate. Con su familia, pues ya se quedan aquí. Pues yo la hago en viernes, pues ya aprovechan y se quedan el fin de semana aquí.
son muy buenos. Te tienen que hacer una calle, Alberto. No quiero calle. Pero sí, yo creería que el reconocimiento es más que merecido. Lo recibes también de los autores Sí, que traes aquí a este Chester, donde estoy yo y que tenía muchas ganas, que saben el trabajo que hay detrás y el cariño que le pones al tema, porque es humano el trato y creo que es importante. sí, yo creo que es lo más importante. Por eso te decía que eso no se puede copiar, porque es muy difícil que alguien te iguale esa pasión, no, ya no solo mía, sino de todo el equipo. Claro. Pasión por los libros, por atender a los escritores. Aquí, Y personal, ¿no? Oye, pues mira, todo, he pensado que esto se cambia así con la sugerencias. esté donde esté, ¿no? Sí. Porque es de mundial. Claro. Es internacional. El 90% es en España, pero hay un 10% que es internacional, sobre todo en Sudamérica. Sí, yo tengo una amiga colombo-italiana que publicó contigo hace poco una novela preciosa inspirada en Grecia, en historias de Grecia y tal. Bueno, fantástica. Ella está en Italia y me dice, ay, qué círculo rojo. Yo, ay, yo los conozco, son de Almería. Bueno, Alberto, ¿te queda tiempo para seguir escribiendo o ya no? No tengo tiempo, pero sí quiero retomar. Quiero retomar los libros de misterio. Tengo más historias. Es lo que te ha dado todo, ¿no? Sí, tengo más historias que me han ido llegando a lo largo de estos años y me apetece volver a esa rueda. ¿Hay alguna historia así nueva de la última cosecha que no se sepa mucho? Anda, cuéntame. Hay la historia y tiene que ver con Sudamérica. ¿Sí? ¿Tú conoces a la difunta Correa? ¿Te suena? Pues mira. Es que debe ser como de Argentina. Argentina. Sí. Pues esta historia, esto es una historia supuestamente real. Es una mujer que, mediados del siglo XIX, en la guerra civil de allí, su marido fue a luchar al frente y ella pues estaba cansada de estar sola, tenía un niño muy pequeño, un bebé, y decidió salir a buscar a su marido. Pues estaba preocupada por él. Llegó al desierto y en el desierto hacía tanta calor, no tenía agua, que murió de sed. Cuando la encontraron, había fallecido, el niño seguía vivo porque se había estado alimentando de la madre muerta. De sed. Y le pusieron un santuario, allí que es el santuario de la difunta Correa, se llamaba de Olinda Correa. Y la gente allí, en San Juan, en la provincia de San Juan, le lleva agua. O sea, le piden cosas y a cambio te lleva agua. Como murió de sed, pues la gente va con botellas de agua. Vale, pues aquí, en el Ejido, en Almerimar, hay 6 o 7 pequeños, porque están juntitos, pequeños santuarios a la difunta Correa y un montón de botellas de agua. Son argentinos que han venido aquí, le han pedido algo y a cambio pues le han hecho... sí. Interesante, ¿verdad? Sí. La multiculturalidad de Almería también. Exacto. Y es curioso porque como toda historia también tiene su parte de miedo, porque dicen, como dicen los argentinos, que es cobradora. Sí, que como no le lleves lo que le has prometido, pues se te aparece un día en tu casa o a los pies de la cama una noche. Entonces, más te vale... Dale, mira, en Colombia, y ya estoy terminando, yo sé que no te puedo quitar mucho tiempo, pero hay una historia que habla de la tumba del borracho. Es en un municipio que se llama Flandes, que está en el Tolima. Entonces tú tienes que pedirle al borracho que te cumpla a esa tumba, que hoy en día está llena en Latinoamérica, en México, en Venezuela, en Perú. Se utilizan poner como unas plaquitas cuando vas a una virgen, la de Guadalupe o lo que sea, le mandas a hacer una placa como en mármol. Pues en esa tumba del borracho que está en este pueblo perdido del Tolima, pues está llena ya de placas de agradecimiento de los milagros. Entonces le piden milagros al borracho y tienen que ir una noche, acompañarlo, llevarle un trago de aguardiente o de licor o cerveza, dejarle cigarrillos, fumarse un cigarrillo con él y para que él le cumpla la promesa, y que si no lo cumple, pues te va muy mal. Pero es una historia parecida, pero más folclórica como los colombianos. Sí, claro. Alberto, muchísimas gracias por este rato. A vosotros. No sé qué se nos ha quedado en el tintero. Yo creo que, agradecerte que hagas parte de la familia de Almería Televisión. Nada, no hay de qué. Yo orgulloso y de que os interese lo que hacemos aquí en Círculo Rojo y que además, si le gusta a la gente, pues mucho mejor. Claro que sí. Muchas gracias. Él es Alberto Cerrezuela, un hombre cercano, amigable, simpático, guapísimo, pero no solo por fuera, sino por dentro, que vale aún más. Estas son las historias de Almería para el mundo. Almería le debe la historia que lanzó. Misterio en Almería, su pluma volará.
las letras, un rey que se coronó. Editor y escritor, un maestro sin igual. Cerezuela, el nombre que se vuelve inmortal. Conocer a Alberto Cerezuela, este escritor almeriense, es todo un placer. Y es que en cada uno de sus libros es adentrarse en un viaje con una puerta abierta a lo desconocido, una invitación a entrar a tramas complejas donde el suspense se entrelaza con la emoción y la tensión, con una habilidad única para mantenernos al borde del asiento. Cerezuela se ha convertido en un maestro del misterio, creando universos literarios donde cada página nos envuelve un poco más, desvelando secretos que nos mantienen cautivos hasta el último suspiro. Pero su influencia no se limita en su faceta como escritor o como narrador, como hemos disfrutado, sino también como fundador del Círculo Rojo. Él ha sido un pilar fundamental para la literatura española contemporánea, brindando a innumerables autores la oportunidad de ver sus sueños hechos realidad. A través de su editorial ha ofrecido un espacio donde las voces emergentes puedan ser escuchadas, donde la literatura no tiene barreras y donde la pasión por contar historias se convierte en el motor que impulsa un proyecto más grande que la suma de sus partes. Alberto Cerezuela no solo ha creado libros, ha creado un legado de misterio, de emociones intensas, de imaginación sin límites y de generosidad literaria. Su trabajo no solo nos invita a explorar los oscuros recovecos de la mente humana, sino que también nos recuerda la importancia de creer en los sueños, de no rendirse ante los obstáculos, de ser valiente al seguir el camino de la palabra escrita. Como escritor y editor, Alberto ha dejado una huella imborrable en la literatura, una huella que continuará inspirando a generaciones futuras. De arena, secretos por hallar. En sus palabras, mundos por explorar. Espejos del alma en páginas plasmó. Almería le debe